Bueno, a veces se nos hace difícil escuchar la voz de Dios porque, bueno, no es ningún otro ser humano que lo tenemos enfrente y nos está hablando, ¿no? No lo podemos ver, por eso a veces es difícil. Y tampoco es que lo escuchamos eh, con nuestro oído, ¿no? Sino que es una voz muy suave que nos habla el corazón. Entonces, para poder escucharlo es necesario como la apertura de nuestro corazón. Bueno, por lo menos para mí. Y bueno, creo que nos pide a todos eso. Y, y bueno, para poder abrir nuestro corazón también tiene que estar vacío de todo lo que no es Dios, ¿no? Y muchas veces está lleno como de esos ruidos que tenemos adentro, tanto de adentro como de afuera que vienen y que nos sacan de esa paz y de ese silencio interior que nos pide Dios. Y bueno, esos ruidos, o sea, yo me refiero por ejemplo, a esas preocupaciones que uno tiene adentro que en realidad no son nada comparado a lo que Dios quiere en nosotros. O también ese ruido de afuera de pensar mucho en qué dirán, si hago esto, qué es lo que piensan los demás, y no como actuar de acuerdo a lo que piensa y cree Dios, ¿no? No es solo, bueno, estar en oración y escuchar su voz, solo eso, sino que también en lo concreto, en las hermanas de comunidad en mi caso, o en una persona referente o en los que nos rodean a veces como el Señor susurra su voz y muchas veces, bueno, hacemos oídos sordos, pero en realidad es a través de las personas que también se vale Él. Hola. Bueno, la verdad me siento medio, medio raro filmándome a mí hablando, es algo que no hago nunca, pero bueno, espero que les sirva al menos lo que me pidieron que contara. Me preguntaron a ver si podía contarles cómo es que yo veo a Dios, cómo lo escucho y también cómo lo transmito, ¿no? Yo siento como que pasé por dos etapas en ese sentido. La primera, que es, considero que es la típica o la que todos hemos pasado, al menos, o capaz estamos experimentando, que es como que el verlo en el día a día, en lo cotidiano, como quien hace un ejercicio, ¿no? Como algo más racional, de bueno, si está Dios en esto, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿Qué hizo? O cuál era el objetivo, el plan de Dios detrás de esto? Si es que lo hay, como que buscar eso, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está esto? ¿Y qué puedo sacar o qué me puede aportar de mí esto? A su vez, bueno, cómo lo transmitía o cómo lo transmito en ese estado, con el ejemplo, pero también como que más racional, más pensado, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que es correcto que haga? O según lo que he aprendido, me han enseñado, me va a hacer bien porque hacer esas cosas de esa manera y es como que a la manera de Dios, por así decirlo, ¿no? Pero de vuelta es como que también más pensado, más meticuloso, pero intentando transmitir y ser un buen cristiano lo mejor posible. Eh, Eso es como que hasta te diría como que el cristiano tibio, ¿no? Como que es la... No sé si la palabra es Bobby, pero es como la típica. Creo que hay un cambio realmente, y es cuando realmente ahí sí te convertís ya en un poquito mejor, ¿no? De cristiano, que es cuando consolidás de que Dios existe. O sea, cuando es inamovible la creencia de que Dios está, Dios existe, después de la vida, después de la muerte hay vida eterna. O sea, realmente creer en eso. O sea, no suponerlo, que me lo contaron y más o menos lo repito, no, lo creo. O sea, eso es parte de mí y chau. Porque ¿qué pasa? Ahí ya pasa, deja de ser algo que lo pensás y lo razonás, algo que lo sentís. Y ahí es cuando está la posta en esto, ¿no? Sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la pregunta uno. ¿Cómo ves o cómo veo a Dios en ese estado, ¿no? Y es mucho más fácil, porque directamente no tenés que ir a verlo, lo sentís. O sea, vos ves algo o sucede algo, bueno o malo, como sea, y vos sabés que Dios está ahí. O sea, ni lo dudás, está, punto. En algún lugar está y ya lo sentís las vibraciones. Es como que direccionás mucho más, acá está, va por este lado. Y es como que te sale mucho más fácil. Y es mucho más lindo. Empezás a realmente indagar en los verdaderos propósitos o en los verdaderos mensajes lindos o victorias que hay en cada cosa, ¿no? Porque encontrás más la esencia de lo que está pasando. Y por otro lado, ¿cómo lo transmitís? Y transmitir algo que tú sentís y estás convencido de que es así, es una papa, porque sale por sí solo. O sea, es como que Dios se transmite por él a través tuyo, ¿no? Es realmente ahí te convertís en un instrumento, en el sentido de que, como vos estás convencido de él, lo dejas pasar, lo dejas entrar sin filtros, sin trabas, y él a través tuyo hace maravillas.
un ejemplo rápido y simple, pero me pasó y fue algo muy interesante. Eh, Se la copié a Chespi, me imagino que la mayoría lo conocen, a Chespi. Una vuelta nos contó que él en un momento dado no sabía qué responder a un caso cuando estaba repartiendo comida y bueno, le pidió a Dios, mira Dios, no sé qué decir, no tengo ni idea de la respuesta que tengo que dar a este caso en específico, ayúdame, inspirame, porque yo estoy acá por vos, soy tu guerrero, lo que sea, da la respuesta, yo no la tengo, pero la voy a ir a dar. O sea, obviamente ese diálogo fue entre Dios y alguien que estaba convencido de que Dios existía. La estaba hablando realmente a Dios amigo y no supongo que no, Dios, creo en ti, ayúdame y yo voy a hacer que a través mío hables. Bueno, me pasó un caso similar, me acuerdo, y no tenía ni idea qué decir, pero ni idea y era re importante, era algo que me mataba no poder hablar o no poder dar una recomendación o algo porque no sabía qué decirle, porque yo no vivía, nunca había vivido una situación como la de esta persona, ¿no? Y me acuerdo que para adentro copié el ejemplo de Shakespeare y dije, mira, Dios, ayúdame porque no tengo ni idea qué decir. Pero claro, yo estaba hablando de un Dios que creía, 100%. Estaba 100% seguro de que Él estaba ahí conmigo y que me iba a ayudar. No era como que un truquito a ver si me zafaba. No, estaba convencido de que Él existía y estaba convencido que me iba a ayudar. Y que lo iba a dejar hablar. Entonces, le pedí eso y empecé a hablar. Y no me importaba lo que decía, es más, me empezaron a salir cosas que no tenía ni idea, nunca había razonado ni pensado. Inclusive hasta me escuché después, o sea, me iba escuchando como las cosas que iban saliendo y me sorprendió pila la respuesta que terminó saliendo, porque sé que no era mía, 100%, es una de las respuestas más lindas que he escuchado, al menos en mi vida, y fue simplemente por dejarlo pasar, o sea, por estar convencido de que existe, eh, sentirlo adentro y decir, bueno, mira, soy tuyo, ahora te necesito, no sé, aprovechame, usame. Esa es la manera, la mejor manera que me ha pasado al menos de transmitirlo, ¿no? O sea, mismo en las misiones cuando nos vamos, cuando entras en ese estado como que alfa, en el que estás en una vibración que sabes que sos parte de algo espectacular, fantástico esa sensación y bueno, a través mío hace que sea tu voluntad. Esa es la forma de transmitir y ahí inclusive es como un ida y vuelta, ahí lo estás viendo, lo estás transmitiendo, es como que dónde empieza, dónde termina es muy confuso, porque es todo muy, muy intenso, muy lindo, muy complejo. Espero no haberlos mareado. Y nada, ahora esta noche espero que aprovechen y le pidan al Espíritu Santo bueno, que puedan un poco eso, ¿no? Consolidar estas creencias, creer fielmente y fuerte en lo que es esto y no simplemente pensarlo o suponerlo, no. Consoliden esta creencia, crean que esto es así, que se convierta en una extensión de ustedes y una parte suya y no una teoría. Dale, bueno, vamos arriba. Queridos chicos, me han pedido una palabra sobre cómo yo escucho la voz de Dios, cómo la transmito. Bueno, les digo lo siguiente, tengo acá en mis manos esta Biblia, es la primera Biblia que tuve en mi vida. La compré yo mismo a los 15 años. ¿Y por qué la compré? Porque estando en un grupo de castores de Maús que íbamos a trabajar a algunos lugares, a hacer servicio, una chica me preguntó si había leído alguna vez el Evangelio, yo le dije que sí, ella me dijo, bueno, pero ¿leíste todo el Evangelio? Bueno, leí algunos pasajes. Me dijo, no sabes nada de Jesús. Bueno, yo dije, no puede ser. Me fui, me compré la Biblia y leí de corrido los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y viví una experiencia de encuentro con Jesús muy fuerte que se las recomiendo de corazón, que puedan leer los Evangelios. Allí nos encontramos con la persona de Jesucristo y les deseo que, como me pasó a mí también, vivan ese enamoramiento de Jesús, ese encantamiento con Jesús, ese deseo fuerte de seguir al Señor Jesús. Bueno, eso es lo primero. Segundo, después ya en mi vida de seminarista y de cura y obispo, el rezar los salmos a uno le da como una cierta connaturalidad con la palabra de Dios. Uno escucha en los salmos como los creyentes alaban a Dios, agradecen, se quejan, se lamentan, le protestan a Dios. Bueno, es
la voz de aquellos salmistas, es la voz de la iglesia hoy, es la voz de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se dirige al Padre en el Espíritu Santo. Eso también es una experiencia muy importante, rezar con la palabra de Dios. Tercero, cómo descubrir la voz de Dios en los acontecimientos del día. Cómo distinguir entre tantas voces la voz de Dios. Eso es lo que se llama hacer un discernimiento. No es tan fácil y para eso es necesario tener un grupo de referencia, un sacerdote o una persona, un católico que tenga una buena formación como referente. Porque hay que aprender a distinguir la voz de Dios, a distinguir el sabor de Dios, el gusto de Dios. ¿Y cuál es ese gusto, sabor, marca, huella de Dios? Es la alegría que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente cuando analiza una situación y cuando el creyente trata de discernir qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere que haga, porque lo que Dios quiere me va a dejar alegría profunda en el corazón. ¿Cómo hacemos esto? Hay que tratar de hacer memoria de aquellos momentos donde me he sentido muy cerca de Dios. Mi primera comunión, mi confirmación, un retiro, un servicio que he hecho a los más pobres, un acto de generosidad. Todo eso nos deja una alegría en el corazón de la que uno tiene que hacer memoria, porque entonces después cuando tiene que discernir, distinguir, ahí tiene una señal muy importante. Otra señal es, el discernimiento no es una cosa que yo hago y Dios me habla a mí y yo te digo, no. Se hace en comunidad, en iglesia, y la iglesia tiene sus pastores, el papa, el obispo, el párroco. No quiere decir que en todo no se puedan equivocar, por supuesto que sí, pero sí en las cosas fundamentales la iglesia tiene una palabra de verdad que el Espíritu Santo le asegura, incluso en forma infalible al Papa cuando habla en cuestiones de dogma, de fe, de moral, pero que después se vive en el discernimiento de la iglesia. Y lo otro es cómo transmito la palabra de Dios. Bueno, para mí obispo, para mí cura, para mí cristiano, es sobre todo unir la fe y la vida. Yo podré hablar bien, mal o más o menos, pero el tema es que lo que diga transparente realmente lo que vivo. Entonces ahí sí podré transmitir a Jesús que más que una palabra escrita, más que una palabra dicha, más que una cosa intelectual o una cosa solo sentimental, Jesucristo es camino, verdad y vida. Es experiencia. Entonces yo estoy invitado a transmitir una experiencia que yo mismo vivo. Bueno, les deseo de todo corazón que el Señor les haga vivir una linda vigilia de Pentecostés y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias.